nombre es Ciro Norberto Huecha Medina y en el día de hoy vamos a hablar de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. El decreto 01/1984, que era el anterior Código Contencioso Administrativo, consagraba una sola clase de medida cautelar dentro del proceso contencioso administrativo, que era la suspensión provisional de los actos administrativos. Actualmente, la Ley 1437 del 2011, en el capítulo 9 de la parte segunda, norma que sustituyó al Código Contencioso Administrativo anterior, establece la regulación referente a las medidas cautelares. Y en esta regulación de la Ley 1437 del 2011, el espectro de acción de las medidas cautelares es muchísimo más amplio que en el Código Contencioso Administrativo anterior. ¿Por qué? Porque va más allá de la suspensión provisional de los actos administrativos. En tal medida, el juez, para garantizar y para proteger el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, tiene una mayor competencia para dictar medidas cautelares. Por tal razón, las medidas cautelares que se pueden dictar en el proceso contencioso administrativo son las siguientes. Primero, las que operan y se pueden dictar en las acciones típicas del contencioso administrativo, es decir, en la simple nulidad, en la nulidad y restablecimiento del derecho, en la reparación directa, en las controversias contractuales y en la acción electoral. Es preciso aclarar que la denominación de acción a que he hecho referencia, el actual Código Contencioso Administrativo, hace alusión a los medios de control. De la misma manera, en el proceso contencioso administrativo es posible las medidas cautelares en las acciones constitucionales de que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente en las acciones populares y de tutela, que en estricto sentido son medidas cautelares muy similares a las que operan frente a las acciones o medios de control típicas o típicos del contencioso administrativo. En tercer lugar, dentro del proceso contencioso administrativo, y más que del proceso, dentro de la jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, son viables, son procedentes, son pertinentes las medidas cautelares del proceso ejecutivo. Esto es así porque, como ustedes saben, en el proceso ejecutivo o el proceso ejecutivo también es de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Recordemos que esta jurisdicción es competente para tramitar procesos ejecutivos derivados de la ejecución de sentencia, de laudos arbitrales, en asuntos de contrato y en la ejecución de actos administrativos, en todos ellos en que exista una obligación clara, expresa y exigible. Hoy nos vamos a referir a este tema de las medidas cautelares haciendo las anteriores precisiones.
Pero entonces debemos decir en qué consiste o qué es una medida cautelar. La noción de medida cautelar se recoge de la jurisdicción ordinaria. En el contencioso administrativo, esa noción de medida cautelar viene de la jurisdicción ordinaria, que implica aquella medida referida a tomar decisiones precautorias, de garantía, acciones preventivas que puede adoptar el juez para efectos de proteger el proceso y de darle efectividad a la sentencia, a la decisión, porque es que en muchas ocasiones esas decisiones de la jurisdicción se tornan inocuas o, como popularmente se indica, quedan para enmarcar, porque realmente no son efectivas. Y entonces lo que busca la medida cautelar es darle efectividad a esas decisiones, a esos fallos, a esas sentencias. Es así que las medidas cautelares buscan prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas, los bienes o sobre los medios de prueba mientras se surte un proceso. Todo ello encaminado a que la decisión del juez sea efectiva. Las medidas cautelares que se pueden dictar en el proceso contencioso administrativo son las siguientes. En primer lugar, el juez tiene competencia para decretar todas las medidas cautelares que consideren necesarias para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Esto determina que el juez de lo contencioso administrativo tenga una amplia competencia en cuanto a la posibilidad de decretar las medidas cautelares que considere necesarias y pertinentes para eso, proteger el proceso y hacer efectiva la sentencia. Pero en el Código de lo Contencioso Administrativo, en la Ley 1437 de 2011, en el artículo 230, se han consagrado a título enunciativo. Esto es a título enunciativo lo que dice el artículo 230, porque, como dije, el juez tiene una amplia capacidad o competencia para el decreto de medidas cautelares. Pero el artículo 230 ha establecido 4 clases de medidas cautelares, que son, primero, las preventivas. Este tipo de medida cautelar, que no estaba en el decreto 01/84, tienen como finalidad prevenir la afectación de un derecho o la causación de un daño. Eso es lo que se busca con esta clase de medidas cautelares. En segundo lugar, están las conservativas. Y estas medidas cautelares, que tampoco estaban en el decreto 01/84, lo que buscan es mantener un estado de cosas. En tercer lugar, están las anticipativas. Esto es bien novedoso. Las medidas cautelares anticipativas lo que buscan, como su nombre lo indica, es anticipar un derecho.
Y por último, en cuarto lugar, están las de suspensión. Las medidas cautelares de suspensión buscan dejar sin efectos un acto administrativo o suspender un procedimiento administrativo. Entonces, vamos a hacer alguna referencia a cada una de ellas así. Primero, las medidas cautelares preventivas. Las medidas cautelares preventivas lo que buscan es que el juez de lo contencioso administrativo evite los efectos nocivos de una actuación administrativa o de una decisión. Y de esta manera, lo que se persigue es que se tome una decisión que implique, que lleve a que no se consume o se haga efectivo un daño o un perjuicio. Es que en el nombre, en la denominación de la medida cautelar está el fundamento de la misma, porque dice medidas cautelares preventivas. Lo que se busca es eso, prevenir, evitar la causación de un daño. Esto lo que lleva es a evitar el daño, porque es que a veces pasa que mientras se surte el proceso contencioso administrativo y no se ha tomado la decisión de evitar una afectación, un daño, un perjuicio, pues cuando se dicte la sentencia, muy posiblemente el daño ya se ha causado y el daño es irremediable. La segunda clase, las medidas cautelares conservativas, decíamos que lo que buscan es que se mantengan situaciones administrativas o de ocurrir circunstancias que puedan haber afectado a la misma, el juez ordene su restablecimiento, como suele ocurrir en el caso de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, en los cuales se puede haber afectado el derecho de propiedad y posesión de un particular sobre un predio, evento en el cual se podrá solicitar como medida cautelar que se mantenga el vínculo jurídico y material del propietario y poseedor respecto del bien, como estaba antes de la ocupación, porque es mantener un statu quo, un estado de cosas. De la misma forma, es posible evidenciar esta clase de medida cautelar en el evento de mantener situaciones jurídicas reconocidas y consolidadas por la administración, en las cuales se reconozca un derecho que pretende ser revocado, por una entidad pública, dentro de un procedimiento administrativo. Así, y de la misma manera, una medida cautelar conservativa y que implique mantener el estado de cosas se podría dar, por ejemplo, si se expide algún acto administrativo que implique la demolición de un inmueble, por ejemplo. La demolición de un inmueble, y entonces se expide ese acto administrativo, pero se demanda la ilegalidad de ese acto administrativo. Podría ocurrir que, pues como el acto administrativo está en firme y por eso se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandarlo de nulidad, podría ocurrir que el acto administrativo se efectivice, se materialice, pero a través de la medida cautelar sería posible solicitar, por ejemplo, que no se ejecute el acto, que no se haga efectiva la demolición,
del inmueble que amenaza ruina y se mantendría el estado de cosas. Las medidas cautelares, por su parte, anticipativas, en ellas el juez podría anticipar un derecho de manera transitoria, de manera temporal, mientras se toma la decisión frente al reconocimiento definitivo de ese derecho. Por ejemplo, si se solicita una pensión, y entonces, si yo hablo de que la medida cautelar anticipativa implica el reconocimiento de un derecho, yo le podría decir al juez a través de esa medida cautelar que me anticipe o que anticipe el derecho de pensión de manera transitoria o de manera temporal. Esto es bien novedoso, estas tres clases de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, en la primera, en la preventiva, entonces lo que se hace es evitar daños que posteriormente van a ser irremediables. Ahí podría yo recalcar que sería posible que se solicitara, por ejemplo, en un medio de control o acción de reparación directa, si una persona fue herida por un militar, por ejemplo, y entonces necesita que se le practiquen algunas cirugías o tratamientos médicos, porque si no se practican, pues se puede generar una afectación irremediable posteriormente, pues esa persona podría decirle: señor juez, ordene una cirugía. Perfectamente lo podría hacer a través de esta clase de medida cautelar. O las conservativas, como decíamos, mantener el estado de cosas. O las anticipativas, anticipar el derecho, porque cuando se tome la decisión definitiva a través de la sentencia, pues tal vez ese derecho en la práctica no se va a efectivizar. Las tres son muy novedosas. La cuarta, pues yo diría que no es tan novedosa, pero es importantísima, súper importante, porque es la de suspensión de actos y de procedimientos. La famosa medida cautelar de suspensión provisional. En este caso, la medida cautelar de suspensión provisional implica de una u otra forma quitarle fuerza ejecutoria, quitarle obligatoriedad a un acto administrativo de manera transitoria mientras se decide la legalidad o ilegalidad en la sentencia respectiva. Dicho esto, consideramos que las medidas cautelares que se consagran en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo se pueden involucrar en dos grandes clases, se podrían involucrar, y casi que en una, como lo preveía el Código de 1984, que sería la suspensión. En efecto, la primera no es otra que la suspensión provisional de los actos, como de las actuaciones administrativas en general, ya que la administración no solo actúa a través de actos administrativos, sino también lo puede hacer a través de contratos, operaciones administrativas, las famosas vías de hecho administrativas que algunos dicen que no existen, pero siguen existiendo, los hechos y las omisiones administrativas. Y que si nos referimos a la suspensión en cuanto a dejar sin efectos, implicará de una u otra manera medidas preventivas, anticipativas y de conservación. Consideramos que podría estar inmersas esas otras medidas cautelares a que hicimos de referencia, de las preventivas, de las anticipativas,
y de las conservativas en la suspensión. Eso podría ser, pero el código trae una regulación específica y obviamente hay que hacer uso de ellas a través de la solicitud particular de cada una de dichas medidas cautelares. Decíamos, puede haber una segunda clase de medida cautelar que no puede ser otra que la de ordenar a una entidad pública para que adopte decisiones administrativas, lo cual implica imponerle obligaciones con el fin de prevenir la ocurrencia de daños, evitar perjuicios irremediables, anticipar derechos o mantener situaciones jurídicas consolidadas. Por tal razón, es posible indicar que lo que pretende el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo con esa regulación, digamos, específica, particular, es ampliar los poderes del juez. Es ampliar los poderes del juez para garantizar la efectividad de la sentencia y para proteger el proceso. Consideramos que esta finalidad de la regulación prevista en el CEPACA, en la Ley 1437 del 2011, es loable, pero que puede resultar a veces un poquito conflictiva y a veces un poquito confusa frente a efectos prácticos, cuando se profieren medidas preventivas de hacer o no hacer, dando lugar a situaciones consolidadas, generadoras de perjuicios, que pueden implicar responsabilidad tanto del juez como de la parte que solicitó la medida cautelar. Por eso hay que tener cuidado con la solicitud de medidas cautelares, porque a veces genera un poquito de emoción tener la posibilidad de solicitar una amplitud tan grande de medidas cautelares, y a veces quien las pide puede estar incurriendo en afectaciones patrimoniales frente a la otra parte, y que si el proceso es desfavorable, pues va a tener consecuencias adversas, como en el ejemplo que voy a colocar. Mire, y es un caso de la vida real. Por alguna circunstancia, a través de una acción popular, se solicitó la demolición de un edificio de apartamentos, porque supuestamente estaba construido en un sitio donde no se permitían 20 pisos. Ese edificio es de 20 pisos. Resulta que en ese sitio, de acuerdo al POT, la posibilidad en altura de la construcción era 2 pisos y altillo, porque era un sitio de condominios campestres. Pero por alguna circunstancia habían construido un edificio de esa altura desmedida. Y resulta que la construcción del edificio se había hecho sin tener en cuenta el uso del suelo, porque lo primero que tenían que haber tenido en cuenta era ver qué permitía el uso del suelo, pero no lo habían hecho. Y más aún, no existía una licencia de construcción con las formalidades sustentadas en el uso del suelo. ¿Qué pasó? Se instauró la acción popular. Y se solicitó como medida cautelar que el juez ordenara, ojo con esto, como medida cautelar, la demolición del edificio. El juez de la acción popular ordenó la demolición del edificio y entonces dijo:
ordeno demoler el edificio, y le dio la orden al alcalde de la ciudad. Pero la orden iba en este sentido: ordenó demoler en cuanto fuere procedente, le dijo al alcalde. Usted va a demoler en cuanto sea procedente. Pues no era una decisión fácil para el alcalde, y también era una decisión un poco, yo voy a decir, a veces atrevida para el que lo solicitaba. Porque vamos a suponer que el alcalde de esa ciudad dice: sí, yo voy a cumplir la orden y aquí es procedente y voy a demoler el edificio. Porque se acuerdan que en estos casos se ordena la demolición. Si quien corresponde hacerla no lo hace, lo puede hacer la entidad pública a costa de quien correspondía, es decir, el dueño del mismo. Pero en este caso le había dicho era al alcalde. El alcalde no hizo la demolición. El alcalde no hizo la demolición, y quien había solicitado la medida cautelar no insistió en la misma. Y creo que lo hizo bien. Y creo que lo hizo bien porque vamos a suponer que iban a demoler ese edificio. Pero el proceso de la acción popular iba a continuar, y nadie podía garantizar que fuera absolutamente favorable a los pedimentos de la acción, popular. ¿Qué tal que negaran los pedimentos de la acción popular? Y entonces el actor perdería, pero ya habían hecho la demolición del edificio. ¿Qué seguiría ahí? Pues un incidente de perjuicios. Y se imaginan ustedes un edificio de 20 pisos, más de 100 apartamentos, ese actor popular entrar a una reparación de daño. Yo sé que no es una responsabilidad estrictamente objetiva en esos casos y que habría que verificar actuaciones irregulares para el actor haberlo condenado al pago de los perjuicios. Pero ¿qué pasó? No demolieron el edificio. Bueno, continuó con la acción popular y al final la acción popular prosperó y ahí sí ordenaron la demolición para proteger el derecho o interés colectivo porque habían construido un edificio donde no correspondía, además de que ordenaron compulsar copias para los organismos de control, para la fiscalía, por las irregularidades correspondientes. Pero ahí sí el actor popular pues no tenía ningún problema porque ya había una decisión en firme. El problema era haber demolido el edificio a través de la medida cautelar. Por eso, si bien es cierto, la 1437 ha ampliado bastante el espectro de las medidas cautelares, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las afectaciones, con los patrimoniales, con los perjuicios, con los daños que se causen a la parte contraria. En otro sentido, las medidas cautelares para ser decretadas deben cumplir ciertos requisitos. Entonces, los vamos a distinguir. Hay unos requisitos que se deben cumplir cuando estamos frente a una medida cautelar en la acción o medio de control de simple nulidad, y la medida cautelar que corresponde es la suspensión provisional de un acto o de un procedimiento. En este caso, cuando se solicita la suspensión provisional de un acto, es porque dicho acto está violando normas superiores. Porque ¿qué es lo que se hace ahí? Ahí lo que se hace es comparar el acto administrativo con norma superior. Y por regla general será frente a la ley. Esa sería
la regla. Alguien me podría decir, pero también puede ser frente a otros actos administrativos. Si hay regulaciones normativas administrativas de rango superior o mejor de prevalencia, pues claro que habrá que hacer esa comparación de manera directa y de manera indirecta frente a la Constitución. Esta comparación también se daba en el código anterior, es decir, en el 01 de 1984. Aquí lo que pasa es que se hace una verificación de la legalidad del acto. No hay otra circunstancia en ese evento. ¿Por qué? Porque al juez le toca ver si es legal o ilegal ese acto, si está vulnerando la norma superior. Por eso, mis queridos doctores, yo considero que un caso que pasó en X tribunal, pues me parece alejado de la institución de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se solicitó una medida cautelar en una simple nulidad, en un medio de control de simple nulidad, argumentando que violaba norma superior y que por eso se debería suspender provisionalmente dicho acto. Pero el magistrado ponente, el magistrado sustanciador, dijo: niego esta medida cautelar porque no me puedo pronunciar sobre la legalidad del acto, porque eso es el objeto de la decisión, ese es el objeto de la sentencia. Ahí se tendría que decir que se está desnaturalizando la institución de la medida cautelar. ¿Por qué? Y específicamente frente a suspensiones provisionales de actos administrativos. Porque de todas formas, cuando va a decidir sobre la medida cautelar solicitada, pues tiene que hacer verificaciones y pronunciamientos sobre legalidad o ilegalidad. Porque para que prospere la medida cautelar, tiene que haber una violación, contradicción, vulneración de norma superior. Y obviamente cuando va a dictar la sentencia, pues también tendrá que hacer valoraciones de legalidad o ilegalidad y verificar si ese acto administrativo está vulnerando norma superior. Ese argumento de que, como en la sentencia se va a pronunciar sobre legalidad, no puede ser óbice para negar las medidas cautelares de suspensión provisional de actos administrativos, porque precisamente es porque vulneran normas superiores. En otro sentido, hay que decir que la vulneración de normas superiores, como lo establece la Ley 1437 del 2011, no es igual al decreto 01 del 84, porque en el decreto, en el código anterior, se decía sea una violación o una vulneración flagrante, manifiesta de la norma superior. En este caso no se exige. ¿Por qué? Porque no lo está previendo la regulación de la 1437 del 2011. Es decir, se hace una confrontación y si existe vulneración, que no ha de ser necesario que sea flagrante, que sea manifiesta, procedería la suspensión provisional del acto. Pero de todas formas, mis queridos doctores, al juez le toca hacer las valoraciones de legalidad o ilegalidad del acto. No es otra la opción y también tendrá que hacerlo en la sentencia. En segundo lugar, o en segunda medida, frente a la acción o medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, hay que decir, aquí la exigencia es doble, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se ha de verificar
si el acto administrativo viola, vulnera norma superior. Norma superior. Pero además, que se acredite, así sea sumariamente, un perjuicio. Que se acredite, así sea sumariamente, un perjuicio. Y aquí hay otro problema cuando soliciten ustedes una suspensión provisional en una nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Pues porque ustedes van a acreditar la vulneración de la norma superior y van a evidenciar que la viola a la norma superior, que la vulnera a la norma superior. Pero a veces el problema se les va a presentar es en la prueba del perjuicio, porque hay que acreditar al menos sumariamente la existencia de un perjuicio. Y he visto que se niegan medidas cautelares porque dice no se acreditó que se haya causado un perjuicio. ¿Por qué? Porque a veces se llega a que se deben probar plenamente. Ojo que hay distinción entre la forma de probar ese perjuicio y además el momento en que se está acreditando ese perjuicio. No olvidemos que si bien es cierto las medidas cautelares se pueden pedir en cualquier momento del proceso, por regla general, y es como lo usual que se hace de solicitarlo al inicio del mismo, pues puede que como la prueba no está totalmente practicada, también haya prueba solicitada para evidenciar, acreditar, demostrar de manera total el perjuicio. Entonces no se puede exigir una plena prueba del perjuicio, pues porque falta el debate probatorio para, entre otras cosas, demostrar ese perjuicio. La prueba que se lleva en ese momento de la solicitud de la medida cautelar y que la va a decretar el juez es una prueba sumaria. Es una prueba sumaria, y entonces tampoco se puede ir al otro extremo de exigir plena prueba de los perjuicios. Aquí, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podrían acreditar? Como el Código General del Proceso, en su filosofía, exige que se aporten las pruebas, entre ellos dictámenes periciales. Esto debería ser así para el contencioso, porque es que en el contencioso existe una variable, que en el contencioso administrativo es posible no solamente aportar los dictámenes periciales, sino solicitarlos. Entonces, si se aportan con la demanda en la exigencia del Código General, pues ahí estamos llevando prueba para acreditar el perjuicio. Pero si se solicita, porque es que la 1437, por excepcionalidad o al contrario del Código General, permite que se soliciten dictámenes periciales y que el juez de lo contencioso los decretará, pues ahí tendríamos que esperar a la práctica de dicha prueba, y habrá otros medios de prueba para acreditar al menos sumariamente el perjuicio, y que proceda frente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Es preciso agregar que la ley 1437, el CEPACA, el Código de 2011, establece otros requisitos, digamos unos requisitos adicionales para la procedencia de las medidas cautelares. Estos son: que la demanda esté razonablemente fundada en derecho, es decir, que exista un sustento legal que fundamente esa demanda. Segundo, que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, el derecho que se reclama o los derechos que se reclaman dentro del proceso. Pero ojo con la prueba, dice sumariamente, porque es que después vendrá el debate probatorio.
Tercero, que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, y esto es importantísimo, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Aquí vienen estos famosos criterios de ponderación para efecto de determinar qué es más gravoso, conceder o negar la medida cautelar. Y entonces, ahí el juez le va a tocar hacer las valoraciones correspondientes para tomar la decisión. Y además, la 1437 del 2011 establece como requisitos el hecho de que al no otorgarse la medida cautelar se cause un perjuicio irremediable. Por ejemplo, hacíamos alusión de que el demandante va a solicitar una cirugía en un medio de control de reparación directa. Oye, pero si no se le practica la cirugía, tal vez ese señor va a perder una pierna, por ejemplo. Entonces hay que hacer esas valoraciones. De la misma manera, la ley 1437 del 2011 indica o exige que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida cautelar, los efectos de la sentencia serían nugatorios. ¿Eso qué significa? Pues que hay que proteger la decisión, hay que proteger la decisión. Yo podría indicar, para culminar, como a título de resumen, lo siguiente frente a medidas cautelares. En cada uno de los medios de control es posible el decreto de medidas cautelares, que se deben cumplir unos requisitos, que tienen una finalidad y que hay una oportunidad procesal para hacerlo. Por ejemplo, en la simple nulidad, ¿qué se podría solicitar? Pues hombre, en principio las medidas cautelares son para todas las acciones, pero una simple nulidad, como se está controvirtiendo la legalidad de algún acto, entonces la medida cautelar idónea sería la suspensión provisional del acto, por ejemplo. ¿Qué requisitos se darían? Pues la verificación de la violación de normas superiores. ¿Y en qué momento? En cualquier momento del proceso. En una nulidad de restablecimiento del derecho. Pues en una nulidad de restablecimiento del derecho se podría pedir la suspensión provisional, podría haber una medida cautelar, ahí estarían más evidentes las otras, anticipativa, conservativa o hasta de prevención. Claro que sí. ¿Y en qué momento la podría solicitar? En cualquier momento del proceso. En los demás medios de control, en la electoral también yo podría pedir la suspensión provisional de un acto, y entonces tendría que verificar frente a norma superior la vulneración que hace el acto administrativo, y lo podría solicitar en los términos que establece la 1437 en cualquier momento. Frente a las otras, sobre todo frente a esas acciones o medios de control reparatorios, indemnizatorios, como la reparación directa o la contractual, lo fundamental es decir que como se discuten derechos patrimoniales, yo también tendría la posibilidad de manera muy fuerte para solicitar medidas cautelares anticipativas, conservativas y de prevención. ¿En qué momento? En cualquier momento del proceso. Por eso es que tenemos que indicar que es una innovación frente al Código de lo Contencioso Administrativo, el decreto 01/84, porque es que el decreto 01/84 no permitía solicitar medidas cautelares en cualquier momento.
porque tocaba al inicio, ¿se acuerda? Con la demanda, y después un cambio jurisprudencial que dijo que también con la adición, de la demanda, pero era al inicio, el comienzo. En cambio es en cualquier momento, como lo prevé la 1437. Entonces, solicitada la medida cautelar, dice la 1437 que al admitir la demanda en auto separado, el juez ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en un término de 5 días. Ese término de 5 días va a correr independiente al de la contestación de la demanda. Esta decisión, que se notificará con el auto emisorio de la demanda y no será objeto de recursos. De la solicitud de medida cautelar presentada en el curso de un proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en los términos del artículo 108 del CPC. Aquí hay que tener cuidado ahora, porque es que estos traslados, con la reforma, al menos temporal, indicada en el decreto 806 de 2020, tiene algunas particularidades, porque es que los traslados, cuando a la contraparte se le ha enviado un escrito, el escrito donde se hace X o Y solicitud y es necesario correr un traslado, ya no hay que esperar que el juez corra ese traslado, sino que ese traslado corre a partir del momento que la parte contraria reciba el escrito X o Y de solicitud que se haya hecho. Hay que tener cuidado y hay que verificar, por favor, el 806 de 2020. El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse entre los 10 días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre él. En el acto que decrete en la medida cautelar, el juez deberá fijar la caución, porque es que decíamos anteriormente que puede que se le causen perjuicios a la parte contraria, y la medida cautelar se hará efectiva hasta tanto se acepte la caución ordenada por el juez y prestada por la parte interesada. Si la medida cautelar se solicita en audiencia, en dicha audiencia se correrá el traslado a la parte contraria, pues para que haga los pronunciamientos respectivos, y una vez evaluada, el juez o magistrado ponente podrá pronunciarse sobre la misma. Cuando la medida cautelar haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen los requisitos y condiciones exigidos para decretar la misma. Mire, aquí viene la contradicción de las medidas cautelares. Contra el auto que decida esta solicitud no procederá recurso alguno. Contra el auto que decide esta solicitud no procederá recurso alguno. Hay unas medidas cautelares que son las medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar la medida cautelar cuando, cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 223 del CEPAC. Esa es una excepcionalidad al decreto de las medidas cautelares cuando hay urgencia para las mismas. ¿Qué recursos proceden contra el auto que decreta una medida cautelar? Hay que distinguir lo que dije anteriormente, que no procedería recurso
en el evento de poder solicitarles nuevamente una medida cautelar. Es distinto a lo que voy a decir acá frente a qué recursos proceden contra el auto que decreta una medida cautelar. El auto que decrete la medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica según el caso. La apelación en el caso que el proceso sea de doble instancia y la medida cautelar se decrete en la primera instancia. El de súplica en el caso que el proceso sea de única instancia o siendo de doble instancia, la medida cautelar se dicte en el trámite de la segunda instancia, siendo de doble instancia. Los recursos se consideran en el efecto devolutivo, es decir, que no se suspende ni la competencia ni la decisión, por lo que la medida cautelar se hará efectiva. Los recursos se consideran en el efecto evolutivo como lo indiqué y deberán ser resueltos en un término máximo de 20 días. ¿Es posible modificar y levantar una medida cautelar? ¿Es posible? Claro que sí. El demandado o afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida prestando la caución o satisfacción exigida por el juez o magistrado en los casos que sea compatible con la naturaleza de la medida para garantizar los daños o perjuicios que se llegaren a causar. Lo que significa que aún existiendo el fundamento para la procedencia de la medida cautelar se puede levantar o modificar a criterio del juez siempre que se preste caución, evidenciando un simple sustento económico en la decisión y de pronto descuidando otros criterios para la protección del proceso y para hacer efectiva la sentencia. Doctores, las medidas cautelares son bien amplias en el proceso contencioso. Utilicémoslas. Cumplimos los requisitos, vamos a cumplir los requisitos, pero vamos a tener cuidado en cómo y cuál es la fundamentación para solicitar la medida cautelar, porque es que puede generar el efecto contrario, que nos apresuremos a solicitar y a que el juez decrete una medida cautelar y estemos causando perjuicios que después tal vez toque indemnizar. Muchas gracias, muy amables.